Amén. Amén. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Según este pasaje, el amor es la llave de la fe y la adoración al Dios verdadero. Amor significa compromiso, envuelve un estilo de vida, oye, de exclusiva devoción. El amor demanda toda la fuerza del corazón y del alma. Es posible para nosotros amar así, porque esta es la forma en que Dios nos ama. Amén. Amén. Compare Primera de Juan 4:19. Por favor, Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Amén. Primera de Juan 4:19. ¿Qué Amén. dice? Amén. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él. Léame bien esos versículos. Léame bien eso. Nombre de Jesús. Primera de Juan 4:19. ¿Verdad tú ahí? Ya. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Ok. ¿Y cuál es la llave? Amarle con todo el corazón, todo el alma, la fuerza. con toda tu fuerza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante. Y amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Usted debe prestar atención especial a Deuteronomio 28, 1 hasta el 14. Violeta, por favor. Deuteronomio 21, oiga, 28 del 1 hasta el 14. ¿Quién leyó eso? ¿Nadie leyó nada? Miguel, ¿leíste? Nada. Rosa. Alberto. Violeta. Yorladis. ¿Está como qué? ¿Están apagados? Pues prendan la mecha entonces, porque ¿qué es lo que pasa? Prendan esa mecha. Deuteronomio 28. 28, 1 hasta el 14. Violeta, por favor. Yo lo he leído. Violeta, por favor. Ahí va. 28, 1 hasta el 14. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Atentamente, ¿qué debes de escuchar o oír? La voz de Jehová tu Dios. Pero atentamente, no dice volátil, no dice superficial, no dice platónicamente, dice atentamente. Hay una diferencia en oír y escuchar. Entonces, tú oíste algo, pero lo escuchaste ya que tú le pones atención. Entonces, aquí hay que ponerle atención a qué? A la voz de Jehová tu Que Dios. es su Dios. que es su palabra. Ok, diga. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Para guardar y poner por obra ¿qué? Todos sus mandamientos. Léame ese versículo de nuevo que tiene poder. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿En qué tiempo está el verbo escuchar o oír? Este condicional, que si oyeres. Si oyere, precisamente. En el momento. Si, si pone atención, Presente. está condicional. Si oyere. Si no lo oyere. Siga. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Es un condicional como futuro. Que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la Ponga tierra. atención que aquí está la clave para entender por qué a Israel le han dado tanto bombazo, lo han masacrado, lo han perseguido, lo han rechazado, lo han odiado, tiene tantos problemas. Aquí está la clave, el porqué de la situación del pueblo judío. Ponga atención. Comienza de nuevo otra vez. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Dice uno. Todos sus mandamientos. Dice uno. Todos. Siga.
que yo te prescribo hoy, que yo te doy hoy. también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones Entonces de la aquí viene el tierra. punto que Dios dice, te pondré por cabeza y no por qué. Cola. En realidad Dios llamó a Israel, preparó ese pueblo, lo sacó de 430 años de esclavitud, de la masacre egipcia, lo liberta y lo mete en el desierto para procesarlo y prepararlo y lo organiza y le da leyes para que sea diferente a los pueblos de las otras naciones, a los pueblos paganos, a los pueblos de Canaán, para que sea un pueblo santo y apartado para su gloria. Y el pueblo vino y desobedece a Dios y Dios lo llama para que sea cabeza de las naciones, para que sea la cabeza y de donde salga la ley para todas las naciones y la enseñanza para todas las naciones y la gloria de Dios para todas las naciones. Lamentablemente, este pueblo, por dudar de la palabra de Dios en el desierto, por apartarse de Dios, vino hoy en día a hacer la cola. ¿Cuándo Israel dejó de ser? Cuando rechazó al Mesías. Sí, no, ¿No? antes, ya había pasado antes. Cuando estuvo en desobediencia, idolatría. ¿Cuándo Israel dejó de ser y nación soberana? Cuando no se puede- Oh, cuando pidió un rey como el de la tierra. No. ¿Cuándo pasa el poder de Israel cuándo Dios traspasa el poder de cabeza como nación a los gentiles? Cuando los tomaron como cautivos los babilonios. Allí, ¿no? Ellos fueron los primeros que se lo llevaron. ¿En qué año más o menos? El primero que se lo llevaron, pues, no, eso. 400, 700 y pico. Primero tú tienes 606. 600, 500, 586 y si no me equivoco, que no 597 y no me equivoco, 586 y 606. Entonces, ¿qué pasa? Que Nabucodonosor hizo 3 excursiones a Israel y en una de ellas destruyó el templo y Israel dejó de ser nación soberana totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se traspasa el poder de cabeza que Dios le había dado a Israel a los gentiles. Entonces comienza lo que se llama el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo termina el tiempo de los gentiles? ¿Cuándo dejan los gentiles de gobernar como naciones, como imperio, como reino, sobre todo el mundo? ¿Cuándo? ¿Con el nacimiento de la iglesia? ¿Cómo? ¿Con el nacimiento de la iglesia o cuando ¿Con la qué? iglesia concluía? ¿Con qué diga? Con Yo digo conocimiento. con la muerte y resurrección. No. Dios llamó a Israel para que sea cabeza. Israel desobedece y Dios permite que el poder sea traspasado a los gentiles. Por eso tenemos a los babilónicos que fueron un imperio, los medos y los persas, los griegos, tenemos a los romanos. Después de Roma, sí. Después de Roma vienen los otomanos, si no me equivoco, y sucedieron varios imperios, el imperio británico y todo eso, y hasta que llegamos a los Estados Unidos. Oro, plata, cobre, va. No, y el último imperio viene es el imperio del anticristo. Ahora, ¿cuándo termina el gobierno de los gentiles? Cuando Cristo viene en su segunda venida. Se recuerda del capítulo 2 de Daniel, donde habla de la estatua del sueño de Nabucodonosor. La roca que fue cortada no con mano de hombre, que golpeó la imagen en los pies y la devoró y totalmente, que la convirtió en polvo y el viento se la llevó como tamo, la desapareció totalmente. Esa piedra es Jesucristo cuando viene en su segunda venida, que agarra al anticristo, el falso profeta, y lo lanza al lago de fuego, capítulo 19, verso 11 hasta el 21 de Apocalipsis. Y el diablo lo ata por 1000 años en el abismo o tártaro, capítulo 20, verso 1 hasta el 4. Entonces Jesucristo establece su el reino de 1000 años en la tierra. Ahí se acaba el reinado de los gentiles. Antes de los 1000 años. Porque ahí vuelve a Israel. Entonces, desde Jerusalén, Jesús gobierna. Ahí se acaba lo que se llama el periodo de los gentiles. Entonces vuelve a comenzar ¿Y cómo el se periodo llamaría? de Israel. El milenio. El milenio, lógico. De los 1000 años, el reinado del Mesías por 1000 años. Porque fue promesa para Israel. Entonces,
Siga leyendo, por favor. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. ¿Dónde va Dios a derramar bendiciones? Todo eso si obedecen, si ellos habían de obedecer, si ellos obedecían la palabra de Dios, iba a haber bendición ¿dónde? En la ciudad. Iba a haber bendición ¿dónde? En el campo. Iban a ser ellos benditos. Sigamos. Bendito el fruto de tu vientre. Iba a haber bendición. No iba a haber mongoles, nadie iba a nacer enfermo allí de nacimiento. ¿Qué más? El fruto de tu tierra. La tierra iba a ser bendecida, por iba a producir al 100%. El fruto de tus bestias. Los animales iban a ser saludables y bien fuertes. La cría de tus vacas. Todo iba a ser. Y los rebaños de tus ovejas. Todo iba a ser bendecido. Benditas serían tu canasta y tu artesa de amasar. Provisión abundante. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu Protección. Salud. Siga. salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Victoria. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. No te podrán hacer frente. Todo eso Dios se lo había declarado en su palabra siempre y cuando ellos obedecieran. Si ellos obedecían, la bendición, todo esto iba a venir. Pero también está la consecuencia de la desobediencia aquí. Por eso yo siempre le digo a usted, lea Deuteronomio 28 y ahí usted se va a dar cuenta el porqué de la situación de Israel. Hasta el 14, siga. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te Oye da. eso. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, Oye. como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu ¿Cuándo Dios. qué? Guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. Cuando guardare qué. Los mandamientos de Jehová tu Dios. Cuando guardare qué. Los mandamientos. Siga. Perdón. El Señor te confirmará como su pueblo santo. ¿Qué quiere decir? Que le iba a declarar claramente a las naciones que ese pueblo es escogido por Dios y ese pueblo es un pueblo apartado santo de Dios y que ese pueblo Dios se manifiesta a través de ellos. Pero las naciones, todas las naciones lo iban a reconocer así, iban a respetarlo. Pero hoy en día dicen no, porque di que el pueblo de Dios, mira lo que pasa allí. ¿Qué no? Allí en Tel Aviv están los gays. Y hacen parada de Y hay paradas gay en Israel. Ahí hay de todo. Óigame, y esa es la tierra santa. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Te confirmará Jehová por pueblo santo. Entonces, hay que entender claramente eso. Todo esto viene por la desobediencia. Por eso aquí está hablando sobre que el pueblo recibe instrucciones finales. Y las instrucciones finales en Deuteronomio, segunda ley o un resumen de la ley, es para darle a entender a Israel lo que tenía que hacer para ser bendecido, para ser prosperado, para ser guardado, para que ninguno de sus enemigos le pudiera hacer frente. Y para estar confirmado en el pacto con el Señor. Sigamos. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. ¿Qué? Verdaderamente, y bien dicho los pueblos de las naciones, verdaderamente el Todopoderoso, el Eterno, está con ese pueblo. Esa gente son de Dios. Claro, son de Dios y tienen promesa de Dios, pero lamentablemente ha venido dilación, atraso y consecuencia por su desobediencia.
Ha venido dilación y atraso en el plan que Dios ha determinado para ellos. Y la consecuencia de su desobediencia están ahí marcadas bien claro. Bien clara. Entonces sigamos. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿Cómo? ¿Y te hará Jehová qué? Sobreabundar en bienes. Siga. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que lo guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la diestra ni a la siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirlos. ¿Oyó eso? ¿Y qué hizo Israel? Se apartó. ¿Y qué hizo Israel? Se apartó, fue tras dioses ajenos. Se fue tras dioses ajenos. Ídolos. Y después viene la consecuencia de la desobediencia. Entonces, esta es una declaración sobresaliente de lo que la nación de Israel podría hacer si obedecía a Dios. Si había obedecido a Dios. Amarás a Jehová tu Dios. Todas esas bendiciones iban a venir sobre Israel si habían obedecido la palabra que Dios le había dado a Moisés. Jesús citó el libro de Deuteronomio frecuentemente. Los escritores del Nuevo Testamento se refieren al mismo con mayor frecuencia que a cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Compare Mateo 4:1 hasta el 11, Lucas 4:1 hasta el 13, con Deuteronomio 8:3, 6:13 y versículo 16, capítulo 10 y versículo 20. Yorladis, usted vaya a Mateo 4:1 hasta el 11. Alberto, usted vaya a Lucas 4:1 hasta el 13. Violeta, usted va a leer Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8, versículo 3. Y Deuteronomio 6:13. Y el versículo 16. Miguel, usted va a leer Deuteronomio 10, versículo 20. Note cómo Jesús usa las citas de este libro en su conflicto con el diablo. Amén. Amén. Mateo 4:1 hasta el 11. ¿Qué dice allí? La palabra es en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu. Siga. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo los llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto y allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Oye eso. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Es otra traducción. Lucas 4:1 hasta el 13. Lucas 4:1 hasta el 13. Amén. ¿Qué dice? Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, se regresó del Jordán y fue impulsado por el Espíritu al desierto
y era tentado por el diablo por 40 días, y no comió nada en aquellos días, terminados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, ya que eres hijos de Dios, salud, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Y elevándolo, le mostró en una fracción de tiempo todos los reinos de la humanidad. Y les dijo, el diablo, toda esta potestad y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada, y al que quiero la doy. Si te postraras, pues, y me adoras, será toda tuya. Respondiendo Jesús, le dijo, está escrito, ante el Señor tu Dios te postrarás y a Él solo servirás. Lo llevó entonces a Jerusalén y lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dijo, ya que eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles dará encargo acerca de ti para que te guarden, y en las manos te llevarán para que tu pie nunca tropiece en piedra. Jesús respondió, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y habiendo acabado toda tentación, el diablo se apartó de él hasta un tiempo oportuno. Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 6:13 y el versículo 16, Violeta. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿A quién Jesús le citó esas escrituras? Al diablo. Aquí al pueblo de Israel. Estamos, sí, no, pero espera. Jesús. ¿Quién fue que tentó a Jesús en el desierto? Entonces tenemos que entender que Jesús está usando las escrituras de Deuteronomio. Capítulo 16, versículo 13. 16 o 6. 6, perdón, capítulo 6, versículo 13. 13. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Para los que dicen que no se puede jurar. Ahora 16. Ahora, espera un momento. ¿Jesús le citó estas palabras, sí o no? Sí. Jesús está citando el Antiguo Testamento, Deuteronomio. Directamente. Entonces, tenemos que entender que Jesús está afirmando la autoridad de la Biblia. La autoridad de la palabra. Jesús está afirmando esa autoridad, está usando las escrituras contra el diablo. Así que, fíjense que Jesús camina, Él es la palabra encarnada, camina por la palabra y cita la palabra. Entonces, si nosotros queremos ver las bendiciones grandes, tenemos que caminar por la palabra, citar la palabra, para la gloria de Dios. Versículo 16, ¿qué dice? No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Lo dice las escrituras. Esa palabra se la citó Jesús al diablo. Fíjate, el diablo le cita las escrituras a Cristo, pero de la manera fuera de contexto. Tergiversada. Jesús le cita las escrituras en el contexto debido para que se entienda a quién se debe de obedecer, a quién se debe de adorar, a quién se debe temer y a quién se debe amar. Amén. Entonces, capítulo 10, versículo 20 de Deuteronomio. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Para los que dicen que no se pueda jurar. Pues hay que entender qué fue lo que Cristo quiso decir con no juraréis. Pero mucha gente no entiende eso. Entonces, note cómo Jesús usa las citas de este libro en su conflicto con el diablo. Encierra en un círculo la letra correspondiente a la frase que resume mejor el contenido del libro de Deuteronomio. Violeta, por favor.
un repaso de la relación de Dios con Israel, un recordatorio de sus leyes e instrucciones sobre cómo vivir en Canaán. Exactamente. Porque se le está haciendo un resumen de toda la ley, de cómo ellos tenían que vivir en Canaán para ser un pueblo apartado para Dios, para que la bendición viniera sobre ellos, para que la protección esté en ellos, la protección de Dios, para que Dios sea glorificado a través de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Este pueblo fue preparado por Dios, pero lamentablemente este pueblo desobedeció. Lo mismo pasa con nosotros hoy en día. Por eso leímos Deuteronomio 28, versículo 1 hasta el 14. Allí lo entendimos, allí lo aclaramos bien claro. Todas las bendiciones que Dios tenía si este pueblo obedecía su palabra. Hemos estudiado la historia del desarrollo de la fe y la adoración entre el pueblo de Dios después que ellos fueron libertados de la esclavitud de Egipto. Moisés, el líder poderoso, se presenta al final del libro de Deuteronomio como un hombre grandioso de 120 años de edad. Deuteronomio 32 registra el himno que él cantó para Israel. Su desobediencia en Cadés, número 20, versículo 10, significa que él no podía entrar en Canaán, pero Dios lo llevó al monte de Nebo y le mostró la tierra prometida. Moisés murió allí en la montaña y Dios sepultó a su siervo. Él no solamente había guiado al pueblo de Dios por 40 años, sino que también se le acredita haber escrito una cuarta parte de toda la literatura conocida hoy como el Antiguo Testamento. Wow. Moisés, tremendo legislador, hombre de Dios. Ese Dios sepultó a Moisés. Porque luego están peleándose por el cuerpo. Amén. Amén. Emparejen, oiga, autoexamen, voy rápido porque quiero entrar a la unidad 2. Empareje cada una de las 3 clases de leyes que Dios dio a Israel. Columna derecha con cada frase que la describe columna izquierda. Yorladis. A. Reglas para la nación. Ley civil. Era para Israel, ¿verdad? Ya. Violeta, B. Los 10 mandamientos. Ley moral. 1. Ya. Alberto, C. Tiene que ver con la adoración. Ley ceremonial. 3. Rosa, D. Permanente en la naturaleza. Ley moral ya. ¿O no? Miguel, sí. Leyes concernientes a la maternidad. Casamiento, dice. ¿Qué dice? Leyes acerca de casamiento. Sí, la ley civil, ¿verdad? Ley civil. Sí. Número 2. A continuación se incluyen varias oraciones acerca del sacerdocio y su significado. Encierre en un círculo la letra de cada, oiga, encierre en un círculo la letra de cada oración correcta. Violeta. Yo pienso que es ofrenda obligatoria, la ofrenda expiatoria. La número 2. Sí. Ofrendas. Vol- Porque hay 2, ofrenda voluntaria y ofrenda obligatoria. En Dice esa sería una voluntaria ofrenda, el pecado. ofrenda expiatoria y ofrenda por... Ofrendas o voluntarias el pecado. La número 2, Violeta. Ofrenda obligatoria. Léame la número 2, la pregunta. Emparejamiento. Las ofrendas eran de 2 clases, obligatorias y voluntarias. Empareje cada una de estas clases de ofrendas. Usted me está leyendo la número 3, ¿verdad? No, aquí es el 2. Ah, está bien, ok, no hay ningún problema, vamos a hacerlo así. Léame la número 3, a ver. Ok, va la 3. ¿La 3 suya? Sí. Ok. Las ofrendas eran de 2 clases, obligatorias y voluntarias. Tampoco, no es ese. Yo tengo, es que está Busca las ofrendas, hermano. en otro código. Pero está bien, es la misma, pero están en diferente número. Vamos a hacerlo así. Las ofrendas eran de 2 clases, obligatoria y voluntaria. Empareje cada una de estas clases de ofrenda, columna derecha, con la frase que describe su significado, columna izquierda. Ofrenda expiatoria y ofrenda por el pecado. Oh. Ofrenda obligatoria. ¿Tú lo hiciste, Violeta? Ofrendas obligatorias.
Y esa es la ofrenda. Rosa, ¿la hiciste? Ya. La número 2 es. Ofrenda obligatorias. Sí, ofrenda Ya. obligatoria. Ok. B, Yorladi, describe el sacrificio del hijo. Ofrenda obligatoria. Alberto, C, el orden del hombre principio con. El orden del hombre principió con. Ofrendas voluntarias, el pecado. Sí, obligatoria. Ofrendas obligatorias. D, Violeta. Ofrenda de paz, harina y holocausto. Voluntaria. Violeta. El orden de Dios, perdón, el orden de Dios principió con. Ofrenda voluntaria. Está bien. Miguel, F. Describen el carácter del hijo. Carácter del hijo. Describen el carácter del hijo. Ofrenda voluntaria. Ya. Rosa, tienen que ver con el servicio. Ofrenda voluntaria. H, Violeta, Yorladis. Tienen que ver con el juicio sobre el pecado. Ofrenda obligatoria. Ok, la número 4, ¿qué dicen en su libro, Violeta? 4. Sí. De acuerdo con Hebreos. Sí, 4. Sí, Pero entonces nos faltamos la 3, ¿verdad? está bien, no, siga leyendo. De acuerdo con Hebreos 4, aquellos que entran en el reposo o sábado de Dios son aquellos que creen lo que Él ha dicho, sin duda. Estamos de acuerdo. Es nuestro 4. En Parán, los israelitas no pudieron entrar en Canaán porque, Rosa, ¿por qué? ¿Por qué no pudieron entrar en Canaán? 5. Las 5. En Parán. Los israelitas no pudieron entrar a Canaán. ¿Por qué? Ah, ya. No le creyeron a Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Número 6. Pero usted se voló. Sí, no, yo sé. No, yo sé. Luego regresamos. ¿Eh? Que se voló, dejó la 3. No, Ok, ya la 3, dígame, ¿cuál es la 3 en su libro? Aquí está. A continuación. Sí, a continuación dice. Sí, vamos a hacer esa también. Se incluye Ok. varios. A continuación se incluyen varias oraciones acerca del sacerdocio y su significado. Encierra en un círculo la letra de cada oración correcta. Esa es la B. Léala, por favor. Dice, Dios nombró sacerdotes porque quería que el pueblo le adorara de una manera. Ordenada. Dios ordenó el sacerdocio porque quería que el pueblo le adorara de una manera ¿qué? Ordenada. Por eso dio el tabernáculo, para que vean que Dios es un Dios de orden. Ahora, la número 6. De la siguiente lista de selecciones, las 5 formas principales que Dios usó para organizar a su pueblo. Encierra en un círculo la letra correspondiente a cada ¿qué? Frase. Sí. Ok, Violeta. Yo digo sacerdocio. Número 1. Sacerdocio. Tabernáculo. Ok. El lugar santísimo. Sí. Posición de las tribus. Sí. Sacrificio. Falta una. Sacrificios. Falta una. Altar de bronce. No. No. Ah, entonces, La Fiestas. fiesta temporal. Temporadas. Amén. Pero sacrificios y ofrendas también. No. ¿No? ¿Esa no? Sacrificio, perdón, sí. Sacrificio y ofrenda sí. Sí, Ah, fiesta. Posición de las tribus sí. Ya, exactamente. Y fiesta y temporadas. y temporada. ¿Se recuerdan? Ya. Que lo estudiamos eso. Encierra en un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. Rosa, número 7. Es la B. Léamela, por favor. Dios dio la ley a Israel después que él había hecho el pacto con Abraham. Estoy de acuerdo, falta una. la C. ¿Qué quiere decir la C? ¿Qué dice? Léamela, por favor. Ah, sigue, sigue. Aunque los creyentes de hoy no guardan la ley ceremonial, esta describe muchas verdades acerca de la adoración. Claro. Empareje empareje
cada verdad concerniente a los creyentes de hoy, columna izquierda con el nombre columna derecha, que lo ilustra mejor. A. La iglesia necesita orden y organización definitivos. ¿Violeta? ¿Sacerdocio? No. Campamento. Sí, ¿campamento de qué? De Israel. ¿Organización o no? Ya, eso. La iglesia necesita orden y organización definitivos. ¿O no? ¿Se recuerda que Dios organizó todas las tribus alrededor Del campamento. del tabernáculo? ¿Se recuerda? Y el campamento, ¿se recuerda? Ok. Miguel, ve. Los creyentes deben vivir en santidad, separados del pecado. Sacerdocio. Sí. Rosa. Solamente a través de Cristo podemos entrar en la presencia de Dios. Tabernáculo. Alberto. Se requiere el sacrificio de Cristo para remover el pecado. Sacrificio y ofrenda. Yorladis. La base de la experiencia del creyente es su fe en Dios. Fiestas y temporadas. Arregle los siguientes eventos en orden cronológico, numerándolos del 1 al 8. Amén. Amén. Yorladi, Jacob y sus 11 hijos fueron a vivir en Egipto con José. El 5. Vamos a comenzar del 1 hasta el 5. Del uno. Del 1, vamos a comenzar del 1. El primero es Adán y Eva. Vamos allá, espérense. Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron echados del paraíso, ¿verdad? Amén. Ya. Ok, número 2. Ya. Noé y su familia fueron salvados del diluvio. Número 3, Violeta. Primero, antes de Noé, Dios eliminó los planes de Babel, ¿no? Número 3, Violeta. Noé y su familia. Es el 2. Es el 2. Ya, me está preguntando. El 3. El número 3. ¿Qué sigue después de eso? ¿Babel fue después? Oh, perdón. Miren. Entonces, Ah, Dios no, eliminó no, los escúchame, planes de la escúchame. humanidad. Escúchame. Léame mucha Biblia. Aquí la vamos a estudiar, pero usted tiene que leer mucha Biblia en su casa y estudiarla también. Pero tienen que leer mucha Biblia. Ya, Dios eliminó. Tienen que saber bien las historias. Es muy importante. Porque cuando hay una persona que le hace preguntas, usted tiene que saber citar tal historia. Si es capaz de memorizar el capítulo completo, los versículos, amén. Pero es importante saber los acontecimientos que se dieron en tal historia de la Biblia. Léame la Biblia mucho. Desde Génesis hasta Apocalipsis, sistemáticamente, varias veces, usted verá que la revelación escrita se le va a hacer cada día más comprensible. Amén. Amén. Número 3, Violeta. Ahí va. Dios eliminó los planes de la humanidad de construir la Torre de Babel. Amén. Número 4, Rosa. Abraham salió de la ciudad de Ur y fue a Canaán. Número 5, Alberto. Los 5 es, los israelitas anduvieron. No. Número 5, Miguel. Está perdido. ¿Qué dije? No, usted está en Cristo, varón. Rosa. Número 5. Jacob y sus 11 hijos fueron a vivir a Egipto con José. Número 6, Yorladis. Moisés sacó de Egipto a los israelitas. Número 7, Violeta. Los israelitas recibieron la ley en el monte Sinaí. Número 8, Alberto. Esa. Vamos, la que decías. Los israelitas anduvieron errantes en el desierto por Ya. 40 años. Amén. Amén. Terminamos la unidad 1. La próxima semana hacemos el examen de la unidad 1. Vamos a la unidad 2. La unidad 2 trata vida en la tierra prometida. Amén. Hogar para el pueblo de Dios. Amén. 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 ¿Y a su nombre? Gloria. Sigamos adelante, no te preocupes que aprendemos. Aquí estamos. El pueblo de Dios había sido liberado de la esclavitud en Egipto por la mano poderosa de Dios. Amén. Había recibido instrucciones de Dios para organizar su vida y adorarle de acuerdo con sus planes. Después de la dilación provocada por su duda o desobediencia o falta de fe, se reunieron en las planicies de Moab y escucharon las palabras de Moisés.
Pero entonces Moisés murió. ¿Quién los guía? Oh, esto sí está bueno. ¿Quién los guiaría a la tierra para poseerla? Josué. Josué. Una pregunta. ¿Quién los guiaría? Al estudiar esta lección y leer en su Biblia los eventos, conocerá al hombre que Dios escogió para guiar a su pueblo. También verá al pueblo entrar en la tierra prometida y ganar muchas victorias. También lo verá mientras atraviesa momentos de oscuridad y dificultades. Usted descubrirá además cómo Dios continuó guiándolos para cumplir sus propósitos para ellos como nación. Él deseaba que su vida familiar, su adoración y su prosperidad fueran un testigo de Él mismo, el único Dios verdadero, para toda la gente de la tierra. Él fijó una meta hacia la cual estaba guiando a su pueblo. Su estudio de esta lección le ayudará a comprender las diversas experiencias del pueblo de Dios durante los primeros años en que poseyeron y vivieron en la tierra. Al principiar a comprender estas experiencias, usted puede ir aprendiendo muchas lecciones para su propia vida. Bosqueo de la lección, eso lo vamos a estudiar. El líder y la tierra prometida. Las lecciones aprendidas en la oscuridad. La luz dada para el futuro. Violeta, objetivo de la lección. Al terminar de estudiar esta lección, usted debería poder ¿qué? Emparejar las descripciones de los eventos en la vida de Josué con la importancia de su preparación para el liderazgo. 2. No. Señalar un mapa, ¿no? ¿Qué dice? Objetivo de la lección. Objetivo de la lección. Por favor, estén aquí conmigo, ¿sí? Emparejar las descripciones de los eventos en la vida, eso, ¿verdad? ¿Eso es lo que dice? Sí. De Josué. Yo tengo una versión. Oiga, ¿En dónde va? al terminar de estudiar esta lección, usted debería poder señalar un mapa de Palestina, las 3 áreas conquistadas y los lugares donde se asentaron las tribus. No está diferente. No está ahí, ¿verdad? No está diferente. Explicar por qué descendió el juicio de Dios sobre los cananeos. Los israelitas durante el tiempo de los jueces y la familia de Elí. Describir el carácter espiritual de Josué y Samuel y el significado de los eventos del libro de Ruth. Actividades para el aprendizaje. Ahí es que usted está. No está diferente. No, ok, dígalo. Lea los libros de qué. Lea los libros de Josué, Jueces y Ruth y 1 Samuel como se le indica en el transcurso de la lección. ¿Qué es lo que dice eso? ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a leer? Jueces. ¿Y qué más? Ruth y Samuel. 1 Samuel solo. El primer libro de Samuel. Amén. Amén. Entonces, estudie la lección como lo ha ¿qué? No, así no. Estudia la lección como lo ha ¿qué? ¿No lo dice ahí? Como lo ha venido haciendo. No, así no. Mejor. Estudia la lección como lo ha venido haciendo. No lo está haciendo bien entonces. Poniendo atención especial a los mapas y diagramas de Palestina, conteste las preguntas de estudio, complete el autoexamen y compruebe sus respuestas. Yo no quería leerle todo esto, pero lo voy a tener que leer porque usted está como un poquito flojito. El libro suyo, varón, es otra. Sí, no, una versión un poquito más antigua, pero estamos en la misma línea, sí. Es más claro el suyo. No, es lo mismo, estamos en la misma línea. Ok, palabras clave, ciclo. Ciclo. Violeta, A ver tú. dígame, un ciclo. Secuencia. ¿Secuencia de qué, varón? En la cual. No. La cual Aquí está. Una secuencia en la cual ciertos eventos ocurren nuevamente o se repiten. O se repite. Era Violeta. Era. Ahí va. Periodo de tiempo caracterizado por algunos rasgos prominentes ¿En qué era estamos viviendo? de la gracia. La era de la gracia. O la dispensación de la gracia. Habitantes, eso está claro, ¿o no? Ya, el que vive en un lugar. Personas que viven en un cierto lugar. Herencia, eso está claro, ¿o no? Ya, Porque- lo quería. Invasores. También. Personas que vienen a conquistar o a despojar. España. Liga. Una asociación de naciones para un propósito común. Meseta. Tierra que tiene una superficie plana, pero que está en posición más alta que la tierra a su alrededor. Paralelo.
semejanza prolongada entre dos personas o cosas. Sección transversal. Sección que representa todo el país. Sucesor. Alguien que toma el lugar de otro, usualmente en un gobierno u oficina. Desarrollo de la lección. Violeta, yo he leído mucho. Ayúdame tú ahora un poquito, por favor. Ahí va. Desarrollo de la lección. El siguiente diagrama, desde ahí, ¿verdad? Póngale ánimo. Desde ahí, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. El siguiente diagrama presenta un bosquejo de las principales eras de la historia de Israel. El diagrama tiene gradas para mostrar el progreso ascendente hacia el reinado de David y Salomón al crecer Israel en prosperidad y éxitos. Después, su curso fue descendiente desde la división del reino a la cautividad de Babilonia. Ya hemos estudiado Éxodo. Esta lección enfoca la conquista y el tiempo de los jueces. Durante el resto de las lecciones estudiará los eventos que ocurrieron durante las eras restantes del reino. Los dos reinos, Judá solamente y la cautividad. Aplicación. Estudia este diagrama cuidadosamente y memorícelo. Después, sin mirarlo, dibuja en su cuaderno las 7 gradas y el nombre de la era que cada una representa. Observe esto. Éxodo. ¿Se recuerda? Salida. Salida. ¿Verdad? Conquista. Canaán. Van a entrar, ¿sí? Jueces. Samuel empieza, ¿no? Entonces comienza un ciclo. No, Samuel no empieza ahí. Era más. No, claro que no. Jueces. Ahí comienza el pueblo a desobedecer, obedecer, llevado cautivo, liberado. Ahí comienzan los jueces, a Dios levantar jueces para juzgar al pueblo. Y era el tipo de gobierno. Por ejemplo, Sansón. Por ejemplo, Débora. Débora. Reino. Llegan con Saúl, David. Piden al rey. Exactamente. Los dos reinos. En el año 930, Se divide. antes de Cristo, se divide el La reino. muerte de Salomón. Sí. En el año 722 se llevan cautivo a las 10 tribus de Israel. Judá solamente. Judá. Judá, perdón. Y cautividad. ¿Cuándo viene la cautividad para Judá? Cuando se Cuando los lleva. Nabucodonosor, Sí. Sí, porque el otro se lo lleva a Siria. Sí, en el año 722. Y Y en el año 605, 606, Nabucodonosor. Y en el año 586. Y en el año, si no me equivoco, 597 y 586. Y ahí cuando levantan a Jeremías, me parece, para prevenir Era antes. cuando iba a venir Babilonia, antes de la Que primera sí, que entrada. se le estaba predicando que se arrepintieran porque Babilonia iba a llevar cautivo al pueblo. Sí. Entonces, cuando Babilonia llega, porque Nabucodonosor fue Dios que permitió que Nabucodonosor llevara cautivo al pueblo judío por su pecado y desobediencia. Aquí viene, recordemos otra vez lo que leímos en el capítulo de Deuteronomio, capítulo ¿qué? 28, versículo 1 hasta el 14, que si ese pueblo había obedecido, se había mantenido en la cúspide del poder. Pero al desobedecer, Dios transfiere el poder a los gentiles. O sea que cuando Siria se lleva la parte norte, no es ahí. ¿Por qué todavía. vino la división Por lo de la desobediencia de David. No, de Salomón. De- Salomón, la desobediencia de Salomón. Que el hijo Roboán, no Jeroboam, Roboán. Era con David. Que había No, fue con Salomón. Ahí se divide, pero era por lo que. El David pecado había- de Salomón. El Señor dijo, no lo voy a hacer en tu día, en los tiempos de Salomón, sino en los tiempos de tu hijo, Reboam, Reboam, sí, Roboam. Entonces, tú tienes a Jeroboam y Roboam. ¿Y el hijo de Salomón cuál era? El hijo de Salomón es Jeroboam. Cuando mató a- Se me Y el confundió. otro es Jeroboam. Ok. Hombre, ya usted sabe. Su reino, Muy pero parecidos no en los dos, Salomón, muy pero- Sí, no, es que son parecidos. Ok, aquí. Entonces, el líder y la tierra prometida. Marte, ¿cómo va eso ahí? Josué, su preparación y ministerio. En realidad, hay que leer Josué 1. Vamos para allá, Josué 1. Ya.
Para que usted vea que siempre Dios viene repitiéndole algo muy importante a su pueblo. ¿Qué? Obediencia. Obediencia a su palabra. Obediencia a su palabra. Siempre Dios viene repitiendo eso. Obediencia a su palabra, a su mandamiento. Para que podamos tener las bendiciones y ser prósperos en todas las áreas de nuestras vidas. Hay que obedecer a Dios, su palabra. Amén. Aconteció después de la muerte de Moisés. Estoy leyendo Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante. Aconteció después de la muerte de Moisés, su siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisar la planta de vuestros pies, desde el desierto desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, todo se pone, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Wow. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. Y a usted no le gusta leer, imagínese. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida. Siga leyendo, Violeta, por favor. Josué, ¿verdad? Ok. Preparaos comida. Porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová. Os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y le ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Y esa generación fue bendecida. Ahora vamos al libro. Objetivo 1. Emparejar las descripciones de los eventos en la vida de Josué con las declaraciones de su importancia
en su preparación como líder. Recordemos que Josué y Caleb obedecieron. Pero aquí viene una cosa, ellos pasaron el proceso, ellos estuvieron en el desierto. Ellos vieron cómo Dios libertó a este pueblo con mano poderosa. Ellos vieron cómo Dios usaba a Moisés y hablaba con Moisés, sobre todo Josué. Ellos vieron cómo Dios abrió el mar rojo en dos y pasaron en seco. Ellos vieron cómo Dios hizo retroceder el Jordán. Ellos vieron cómo Dios hablaba de la columna de fuego. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ellos pasaron por el proceso y no querían, y ellos vieron cómo toda una generación quedó postrada por su desobediencia y duda. Y ellos entendieron que ellos podían llegar en 2 semanas a Canaán, pero por la desobediencia del pueblo duraron 40 años en el desierto, hasta que una generación fue diezmada y entonces una nueva generación que estaba preparada, que estaba bien clara en cuanto al mandamiento y la experiencia acerca del Dios vivo. Entonces este líder o estos líderes, estos 2 líderes grandes, Josué y Caleb, fueron delante llevando la responsabilidad de introducir a este pueblo en la tierra prometida, pero Dios le dio una condición: obediencia. Tenía que meditar día y noche en las escrituras para hacer lo que Dios le mandó a través de su siervo Moisés. Y Dios iba a estar con él donde quiera. Dios le iba a dar la victoria, nadie iba a poder hacer frente. Iba a hacer prosperar su camino, todo le irá bien, le iba a ir bien. Pero él tenía que obedecer la palabra de Dios. Ahí es que está la clave. Esta es la clave, la obediencia a la palabra de Dios. Si no hay obediencia, no hay bendición. Si no hay obediencia, no hay relación. Amén. Dios había preparado a un hombre para dirigir a su pueblo a la tierra prometida, Josué, hijo de Nun. Un hombre que había sido escogido desde antes para espiar en Canaán. Caleb, otro de los espías, y Josué fueron los únicos que regresaron con un ¿qué? Buen informe. Números 11:1 hasta el 14, capítulo 14, versículo 10 de Números. Fue a Josué a quien Dios dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué, capítulo 1, verso 2. Lea en su Biblia cada uno de los pasajes acerca de Josué, columna derecha, luego emparéjelo con la frase que exprese mejor su importancia en la preparación de Josué como sucesor de Moisés, columna izquierda. Violeta, A. Fue escogido por Dios para suceder a Moisés. Sería 3. Yorladis. La 5, Números 27-18. Estoy de acuerdo. Rosa, B. Pasó tiempo en la tierra. Pasó tiempo en la tienda de la... Oiga, pasó tiempo en la tienda de la presencia del Señor. Éxodo 33:11. C. Alberto. Declaró su fe y confianza en Dios frente a Israel. En Éxodo 17, 10, 16. No. Número. ¿Número qué, varón? El 4:6. 4 ya. ¿Qué capítulo? Número 14, 5, 10. 5 al 10. Número 14, 5 hasta el versículo 10. Amén. 5:10. Miguel, D. Ganó experiencia al ayudar a Moisés. Eso 33:11. Sí. E. Yorladis. Cambió su nombre de Oseas, salvación, a Josué, el Señor es salvación. Números 13-16. Violeta, F. Fue dado a conocer por Moisés como su sucesor frente a todo el pueblo.
Número. Violeta. Ya números, sí, pero debe ser entonces 27, 22, 23. Ok. 6 sería. Y por último, G. Tuvo la experiencia de dirigir una batalla y vencer al enemigo. Alberto. 1, Éxodo 17, 10, 16. 10 hasta el versículo 16. Ok, Violeta, por favor, si está en su poder. Aunque la preparación De Josué puede verse en los libros de Éxodo y Números. En el libro de Josué leemos acerca de sus años como líder de la nación de Israel. El libro de Josué puede dividirse en dos partes principales. Primero, los capítulos 1 al 12 describen la conquista de Canaán. Páreme ahí, páreme ahí. Por favor, No pueden hablar. por favor, Violeta. Segundo, los capítulos 13 al 24 narran cómo la tierra fue dividida entre las diferentes tribus. ¿Puedes repetir la número 1 y la número 2, por favor? El libro de Josué puede dividirse en dos partes principales. Primera, los capítulos 1 al 12 describen la conquista de Canaán. Segundo, los capítulos 13 al 24 narran cómo la tierra fue dividida entre las diferentes tribus. Entonces, aquí vemos que Dios lo escogió para llevar a cabo una gran responsabilidad, que era introducir a aquel pueblo en la tierra prometida. Josué sabía que después de cruzar el Jordán iban a sonar, como dicen por ahí, los bombazos. La situación se iba a poner tensa. Se iban a enfrentar a los anaseos, a los eteos, a los cananeos, a todas esas tribus, todos esos pueblos muy poderosos, más poderosos que ellos, y más fuertes, y más grandes, y con más adiestramiento en la batalla. Pero ¿qué pasa? Que Dios le dio la clave para poder vencerlo a todos ellos, y era confiar en la palabra de Dios y obedecer lo que Dios le ordenó. Siempre que el hombre de Dios ha sido llamado, tiene que aferrarse tenazmente a la obediencia a la palabra para poder deshacer cualquier obra satánica, cualquier enviación, cualquier trabajo de las tinieblas. Si el hombre de Dios anda en obediencia, anda en autoridad, anda en poder, anda en dominio, anda en control. Y lo que él decide aquí en la tierra es como lo que se decidió en el cielo, porque está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y el diablo simplemente lo que tiene que hacer es una cosa: huir. Y ya, y se acabó. Salir corriendo. Patica para que te tenga. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Punto. Ahí es que está la clave. Cuando obedecemos a Dios, estamos sujetos a Dios. Entonces, el diablo no tiene por dónde agarrar, sino que tiene que salir huyendo. No hay cabida. Lo que para ellos fue Canaán, para nosotros hoy es el reino. Oye, exactamente, mira, la tierra prometida es el cielo, vamos a llamarlo así. Ahora, la situación que se está librando, la lucha que está librando contra este sistema, contra la carne, contra el diablo, los demonios, todo esto está tratando de hacer que nosotros caigamos para que no lleguemos a obtener la victoria y entrar a la tierra prometida. Pero si nosotros obedecemos las escrituras y vivimos en santidad y nos guardamos para el Señor y nos consagramos al Señor y amamos al Señor de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, entonces estamos sujetos y obedecemos su palabra, estamos sujetos a su voluntad, entonces tenemos todas las puertas de los cielos abiertas para entrar y el diablo no nos puede hacer frente. Cuando obedecemos, estamos sujetos a Dios, estamos sometidos a Dios, o sujetos a Dios, debo decir. Y aquí viene un punto muy importante, y es que el diablo no tiene ninguna cabida en nosotros, y no hay ninguna puerta abierta, no hay ninguna ventana abierta por donde el diablo se pueda meter, sino que el diablo lo único que tiene que hacer es huir de nosotros, porque estamos en la voluntad perfecta de Dios, y estamos bajo la cobertura poderosa de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo nos guía a través de la obediencia a su palabra. Entonces el diablo no tiene por dónde agarrar, sino huir. Porque hay entrar a la tierra prometida, luego conquistarla. Pero nosotros entramos cuando aceptamos al Señor. Es que sí, pero nosotros no conquistamos. Ya el Señor, ya lo conquistó. Ya el Señor conquistó todo por nosotros. Eso de conquistar, eso es peligroso. La iglesia no conquista a nadie. No. Ya Cristo lo conquistó. La iglesia va a tomar posesión de lo que Dios le ha dado. ¿Me entiendes? Entonces la iglesia no conquista, porque conquistar es matar, destruir. Y si tú analizas bien, cuando Josué entra en Canaán, todas las guerras que se libraron, porque ya se está hablando de conquistar, de tomar, pero en una forma de conquistar.
¿Me entiendes? Y allí hay que matar, destruir. Ya Cristo conquistó todo por nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer su palabra, sus mandamientos y vivir en integridad y santidad, y así podremos llegar. Amén. Sigamos. Este libro da evidencia de ser una narración histórica genuina. Como 300 ciudades y pueblos son mencionados. Los eventos descritos ocurrieron en un lapso aproximado de 25 años. El último discurso de Josué a Israel, el cual se encuentra en los capítulos 23 y 24, muestra el carácter piadoso de este hombre, quien confiaba plenamente en el Señor y dependía de él. Entonces, Josué confiaba y dependía totalmente en el Señor. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. Para poder lograr, alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos, tenemos que confiar y depender totalmente de Dios por medio de la obediencia a su palabra y la guianza del Espíritu Santo basado en sus escrituras, en su palabra. Amén. Amén. Canaán, su descripción, conquista y división. Características de la tierra prometida. Objetivo 2. Reconocer datos acerca de la apariencia física de la tierra de Palestina. Violeta, por favor. La tierra de Canaán fue la escogida por Dios para su pueblo. El aprender algunos datos acerca de ella le ayudarán a comprender mejor las escrituras. Los eventos que ocurrieron en ese lugar cobrarán vida en su estudio. El nombre de Canaán proviene del cuarto hijo de Cam, quien fue el antepasado de los primeros habitantes. Génesis 9:18. Solo lo estudiamos, se recuerdan en las primeras lecciones. Sin embargo, para evitar confusiones, me referiré a la tierra física misma como a Palestina. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, el área de Palestina tenía una anchura promedio de 100 kilómetros en la parte más ancha. La parte más larga medía como 300 kilómetros. No era más grande que muchos estados, provincias o departamentos de muchos países de hoy. La tierra que Dios escogió para su pueblo tenía 4 características físicas especiales que deben tenerse en cuenta. Primero, aislada. Estaba aislada. Sí, estaba aislada. Una mirada al mapa le mostrará que su límite al oeste es con el mar, al sur y al este con los desiertos y al norte con montañas. Este aislamiento ayudaría al pueblo de Dios a desarrollarse de acuerdo con los planes de Dios. Las naciones que rodeaban a Israel eran idólatras, pero a Israel le fue dada la revelación de Dios verdadera. Padre mío, usted ve que Dios no escogió por casualidad esa tierra. Dios sabía por qué escoge esa tierra. Y esa tierra está en medio de todas las naciones. El centro. Si usted analiza bien el mapa y ve, usted se va a dar cuenta que está en el centro de todas esas naciones. En el centro la puso Dios. Porque Dios tiene que ser el centro de todo. ¿Usted entendió? Dios tiene que ser el centro de la tierra. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Dios tiene que ser el centro de todo y en todo y para todo. Se acabó ahí mismo. Entonces, Dios escoge esta tierra porque Dios venía ya preparando un pueblo conforme a su plan y propósito. Y a través de la organización de este pueblo, a través de la organización de este pueblo y el proceso por el cual Dios iba llevando a este pueblo para que cumplieran un requisito para llevar a cabo su propósito y cumplir su plan, porque el punto era que el Mesías tenía que venir. Toda la desobediencia de Israel ha dilatado, ha traído atraso en el plan de Dios para con ellos. Porque como quiera el Mesías vino, murió y resucitó, Jesucristo. Pero lamentablemente, la promesa que Dios le ha dado al pueblo de Israel no se han cumplido por su desobediencia. Todo eso, hermano. Entonces Dios hace y la propone para el futuro. Porque todo eso que leímos en el capítulo 28 de Deuteronomio 1 hasta el 14, todo eso era para de que ellos entraran a la tierra prometida y se mantuvieran
en obediencia, todo eso iba a venir para ellos. Todas esas bendiciones iban a venir. Pero la desobediencia. Oiga, Dios le liberta a este pueblo de 400 años de esclavitud. Lo mete en el desierto, lo procesa. Ok, hubo una generación que cayó postrada. Levanta a Josué después que Moisés muere. A Josué y Caleb. Lo introduce en la tierra prometida, le da victorias. Después que muere Josué y toda esa generación, viene una generación, hermano, que se apartó de los mandamientos de Dios. Porque Dios cogió este pueblo y fíjate que Dios lo organizó, le dio un tabernáculo. Dios le dio un tabernáculo y todo utensilio del tabernáculo tiene su significado. Y todo tiene que ver a la luz de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo o de la persona de Cristo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando nosotros analizamos todo este proceso, este engranaje, vemos algo muy importante que es el plan de redención de Dios a través del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y la preparación de este pueblo era un punto central en ese plan. Porque a través de ese pueblo era que tenía que venir y vino el Mesías, Jesucristo. De que algunos dicen que no, Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. El Salvador del mundo, el Cristo de la gloria. Amén. Entonces, Josué siguió al pie de la letra. Y Josué habla de un líder que obedece y depende totalmente de Dios. Y siempre todo le fue bien. Todo le fue bien. Todo le fue bien. Y a esa generación entera también le fue bien. No había un lugar donde Josué iba que Dios no le daba la victoria. Todo le fue bien. Obediencia. Varón esforzado. Estaba en el centro. Estaba aislada. ¿Por qué estaba aislada? ¿Por qué? Porque estaba aislada. Sí, según ¿por qué? esto, ayudaría para ayudarles al pueblo de Dios a desarrollarse de acuerdo con los planes del Dios. Usted ve que Dios no cogió esa tierra al azar. Todo estaba, como dicen por ahí, fríamente calculado. Dios no está tomando cosas así al azar. No, ya Él, en su previo conocimiento, ya tenía todo preparado. Todo, porque Dios lo sabe todo y en todo. Entonces Dios tenía todo preparado de antemano. No fue casualidad que Dios escogió esa tierra para ese pueblo. No fue casualidad que Dios tomó ese pueblo, que Dios llamó a Abraham. Nada de eso es casualidad. Todo tenía su propósito, su plan, su propósito. Y había que procesar para cumplir eso. Entonces, estaba en el centro. ¿Por qué estaba en el centro? Razón, siga leyendo. A pesar de estar aislada, Palestina estaba localizada en el centro de todas las grandes y poderosas naciones del mundo antiguo. ¿Qué quiere decir eso? Era usada como un puente regional para viajar entre estas naciones: Egipto, Babilonia, Asiria, Persia, Grecia y Roma. ¿Qué quiere decir eso? Era fuente. Sí, pero ¿qué quiere decir eso entre todas esas naciones poderosas? Que Dios le iba a dar a entender a todas esas naciones que Él es el más poderoso. Claro. Y que todas esas naciones poderosas se iban a tener que inclinar ante el Dios de Israel. Iban a temer a la nación de Israel. Eso viene. Sí, pero eso debería ya. Debería haberse dado. Pero no se dio por la desobediencia del pueblo. Ellos ni se enteran. Sin embargo, ahora odian a Israel, quieren desaparecerlo del mapa las naciones árabes. Entonces, vemos que no era casualidad que Dios tomó esa nación y estaba en el centro. No, nada de eso es casualidad. Sigue leyendo para que usted vea. Todas esas naciones crecieron alrededor de Palestina. La ubicación de Israel era importante porque Dios la había levantado como testigo al mundo. ¿Cómo? Por eso estaba en el centro. Estaba aislada porque iba a ayudar conforme al plan que Dios había determinado. Pero también estaba en el centro para salir para testimonio. Para testimonio a todas las naciones. El Dios de Israel es el verdadero Dios. Y esa nación se iban a inclinar
adorar al verdadero Dios. Pero el pueblo de Israel desobedeció a Dios. Y yo voy a decir algo que quizás esto va a sonar duro. Voy a decir algo y esto quizás sonará duro. Pero el que entiende la Biblia me va a entender lo que yo estoy diciendo. Gran parte de lo que está pasando en el mundo es culpa de Israel. Por su desobediencia. Que Dios bendiga al pueblo de Israel, no tengo nada en contra. Gran parte de lo que está pasando en el mundo es culpa de Israel. Te va a decir, pero varón, usted es un antisemita. No, lea la Biblia, porque hoy en día, lea la Biblia para que usted vea lo que la Biblia dice. Que Dios bendiga al pueblo de Israel, a la nación judía, que Dios lo bendiga. Pero está en las Escrituras. ¿Por qué hoy en día los gentiles tienen el poder en las manos? Porque ellos no lo quisieron aceptar como Mesías. ¿Por qué Israel anda huyendo, anda con miedo? Por desobediencia a la palabra. Siempre. ¿Por qué Hitler mató 6 millones? ¿Por qué en el año 70 los romanos destruyeron el templo y rompieron todo, masacraron a muchos y ahí comenzó la diáspora y fueron esparcidos en todas las naciones? La desobediencia. La diáspora empieza cuando pasó al campo de los gentiles. Cuando se los llevó, cuando se los llevaron, ¿no? ¿Diáspora qué es? Los tomaron. Expansión. ¿A todas las naciones? Se los No. llevaron. Cuando se llevan a... Bueno, no fueron esparcidos todas las naciones. Pero ya se habían llevado. No, cuando en el año 70, Ahí está. ahí fue que se esparcieron a todas las naciones. Se metieron, ya, principalmente. ¿Me entiendes? Entonces, aquí viene el punto de que tenemos que entender que Dios escogió esta nación con un propósito. Y esto no quiere decir que estamos en contra del pueblo de Israel. No, esto es lo que la Biblia enseña. Que los cristianos no quieren ver esa realidad. Y ahora, y yo digo bien claro, y lo que le espera a este pueblo por su desobediencia. Señores, yo lo digo bien claro, ellos rechazaron a Cristo. Jesús dijo, yo vine en nombre de mi Padre y no me recibieron. Pero uno vendrá en su propio nombre y a ese van a recibir. Y es el anticristo. Y Jesucristo, como ellos no recibieron a Cristo, cuando tú lees en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2, Jesucristo es el que abre los sellos. Y el primer sello que Cristo abre es un caballo blanco y es el anticristo. Jesucristo es que libera al anticristo. Y el anticristo es un juicio de Dios para las naciones y específicamente para Israel. Porque Israel va a creer que este es el hombre, el Mesías. Así lo Y este hombre va a hacer un pacto de 7 años con Israel de paz. Daniel 9, 26, 27. Pero a la mitad de los 7 años romperá el pacto. Se lanzará contra la casa de Jacob. Tomará la mitad de la nación. Las mujeres serán violadas, los hombres serán ametrallados. Y si Cristo no aparece, lo exterminan a todos. Si Jesucristo no aparece, exterminan a ese pueblo. Entonces, por eso que yo digo, óigame bien, que este pueblo, por desobedecer, está sufriendo grandes consecuencias. Diga. Pero los dos olivos, Los dos- testigos, aparecen inmediatamente. Él rompe el pacto en los 3 años y medio. En los 3 años y medio es que se le va a pedir que maten a los 2 testigos. Porque los 2 testigos duran 3 años y medio. Es decir, desde el principio, ellos van a estar, desde Dios lo va a el levantar. principio del pacto, ellos van a estar ahí. Sí, ellos van a estar- predicando sí. la palabra. Entonces, cuando él se quita la máscara ya, que quiere que lo Dios le permite que lo maten. manda a matar a los dos. No, si Dios lo permite que lo maten. Porque, observe aquí. Ellos van a durar profetizando, hablando y profetizando por 3 años y medio. Y después de los 3 años y medio, cuando Dios le va a permitir a la bestia, al anticristo, que lo mate. Pero después Dios lo va a resucitar. 3 días y medio. Dios lo va a resucitar en plena plaza. Todo el mundo lo va a estar viendo. Al rojo vivo. Ahí la gente va a ir entendiendo qué es lo que. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Entonces, ¿qué pasa? Que Ellos lo matan, pero Dios Que- permite que lo maten. Porque lo matan, es un Para que ellos vean la gloria de simulacro. Dios cuando llegue. Pero entienda, aquí, se entiende, hermanos y hermanas, que esto de que estaba en el centro y está en el centro es para testimonio a las naciones. Porque lo que se dice bien claro, que de Israel saldrá la ley
y la justicia a todas las naciones. Eso cuando Cristo esté gobernando en Israel. Porque hoy en día en Israel hacen gay parade. El gay parade, tú sabes, eso está lleno de allá, en ese, que hacen esa fiesta de gay, de homosexuales, lleno de homosexuales en Israel. Están aceptando también. No, que se dan eso, se dan esas cosas. Se dan esas cosas ahí. Cuando en realidad Dios decía que los sodomitas había que echarlos de la tierra, fuera. Y le llaman y Dios le llama abominación. Y Dios le llama abominación. Y Dios le habló bien claro a Israel acerca de eso. ¿Y es legal esa de la homosexualidad también? Eso no sé si es legal. Pero yo sí sé una cosa. Que allá hacen el gay parade. Si hacen gay parade, eso no es legal. No, de casarse, hombre con hombre. Eso yo no lo sé. Pero de casarse hombre con hombre no lo sé. Como un carnaval. Oiga, de casarse hombre con hombre no lo sé. No te lo voy a decir algo porque a mí me están grabando y me están viendo. Y no voy a decir, no, sí, no. Pero sí sé que que hacen gay parade allá. Sí. Sí, pero ellos no se identifican más conseguir las escrituras. No, pero el punto es al pueblo que Dios llamó. El punto está al pueblo que Dios le dio promesa. El punto está al pueblo que Dios lo quería poner como cabeza y no por cola. ¿Te lo puso por cosa? No, Dios lo puso por cabeza, pero ellos se apartaron. Pero con el Mesías, Dios va a poner la cosa otra vez en orden. Con Jesucristo, con Cristo venga. Entonces, estaba en el centro porque para testimonio a todas las naciones. Porque de allí iba a salir la luz de Dios, la gloria de Dios a los otros países, a las otras naciones superpoderosas, a las otras potencias que se iban a tener que inclinar ante Dios, entendiendo que el verdadero Dios es el Dios de Israel. Sigamos. Estaba limitada. La pequeña de la tierra le hacía poco atractiva para alguien con ambiciones políticas. Dios no llamó a Abraham simplemente para que fuera el fundador de otra nación, sino que fuera el hombre a través de quien todas las familias de la tierra serían bendecidas. Oiga. Sí, era fructífera. Aún los infieles espías vieron la producción agrícola de Palestina. Era propicia para producir todo lo que el pueblo de Dios necesitaría mientras anduvieran en obediencia. Aplicación. La característica de la tierra palestina que le hacía especialmente apta para un pueblo que debía dar un mensaje al mundo consistía en que... Sí. Entonces, ¿cuáles son las características de esta tierra? Primero, estaba aislada. Segundo, estaba en el centro. Tercero, estaba limitada. Cuarto, era fructífera. Refiérase al mapa y al diagrama en la página 118 y 119 y encierre en un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. Luego en su cuaderno escriba de nuevo cada frase incorrecta en forma que correcta. Ok. ¿Cuáles son y quién la hizo? ¿Quién la hizo y cuáles son? Yorladis. Las correctas. Sí. La primera. Jerusalén está en el norte de Hebrón. 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 Jerusalén está al norte de Hebrón. Hebrón. La 6. El valle del Jordán se extiende al sur desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto. F. Esa es la D, pero sí está bien. La F. La llanura de la costa es más baja que la meseta del este de Palestina. Ok. La tierra se dividía en 4 franjas paralelas. Oiga esto. Número 1, Violeta. ¿Una llanura qué? Aquí conmigo, por favor, aquí conmigo. La tierra se dividía en 4 franjas paralelas. Primero, una llanura de la costa en tierras del mar Mediterráneo. Usted tiene un mapa ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Es importante saber la geografía de la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted va a la historia de la tribu cananea, de los pueblos cananeos y todo eso, usted va a entender por qué Dios determinó borrar esos pueblos de la faz de la tierra. Que eso no fue de que porque Dios, no, esta gente son más, yo soy el Dios y esta gente, no. Esa gente Dios lo trató, pero no se quisieron arrepentir. Y los mismos pecados se están cometiendo hoy en día. El padre se acostaba con la hija. Los hermanos se acostaban uno con otro y tenían hijos.
Los hombres y mujeres tenían relaciones sexuales con los animales. Se casaban hombres con hombres y mujeres con mujeres. Hoy en día se están dando los mismos pecados. Y Dios trató con estos pueblos y no se quisieron arrepentir a tal grado que Dios determinó totalmente borrarlo. Lo mismo sucedió en el tiempo de Noé. Dios le da 120 años a esa civilización para que se arrepintiera. No se arrepintieron, Dios le mandó un diluvio. Usted sabía que si usted estudia la historia extra bíblica y aún también bíblica, bien detallada, de Sodoma y Gomorra, fue Dios que bendijo a Sodoma y Gomorra, y Sodoma y Gomorra se apartó de Dios y cayeron en esa vida de promiscuidad y de perversión sexual, a tal grado que a los mismos ángeles lo querían violar. Sexualmente estoy hablando. Estaban pervertidos. Hoy en día se está repitiendo lo mismo. Y Dios ya ha dado 2018 años para que estas civilizaciones actuales se arrepientan. Se burlan de la Biblia, se burlan del mensaje, se burlan de los cristianos, pero llegará un día donde no se van a burlar nunca más. Nunca más. Porque dice que en el tiempo antiguo fue destruido con agua. Ahora viene con fuego. Con fuego. Todo será quemado con fuego. Entonces, es importante estudiar la geografía de la tierra prometida. Sigamos leyendo. Número 2. Una cordillera. Una cordillera central montañosa a lo largo del lado oeste del valle del río Jordán. Número 3. El valle del río Jordán. Número La 4. meseta y las montañas de Palestina del este, que se extiende del lado oeste del valle de Jordán, desde el monte Hermón al norte hasta el monte Hor en el sur. En su casa dedíquele tiempo, porque esto es importante. Los habitantes de la tierra prometida, y ponga atención aquí, porque es importante. Objetivo 3. Identificar las razones principales de por qué a Israel se le ordenó conquistar. Ponga atención que esto es muy importante. Se le ordenó conquistar la tierra de Canaán. ¿Cuál y por qué razones Dios mandó a Israel a conquistar esas naciones? A destruirlo. A desaparecerlo de la faz de la tierra. Mucha gente dice, no, porque Dios es un Dios cruel, malvado. No. Lo que pasa es que tenemos que entender algo, hermano, y ponga atención a lo que voy a decir aquí. Cuando el ser humano llega a una maldad tan aterradora y espeluznante, Dios trata con las personas. Y Dios sigue tratando. Y Dios sigue tratando. Y Dios sigue tratando. Y llega un momento donde dice, ya que la persona está obstinada y ha determinado y resuelto en su mente, en su pensamiento, tomar una decisión radical por hacer maldad, entonces Dios determina de borrarlo de la faz de la tierra. Por ejemplo, Hitler, aquel loco que se levantó que decía que todo el mundo que no era rubio con los ojos azules tenía que morir. Mató 6 millones de judíos. Llevó a Alemania a una segunda guerra mundial. Murieron más de 50 millones de personas en una segunda guerra mundial. Los americanos tuvieron que tirar dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Si nosotros, los seres humanos, vemos que un mal de esa índole se levanta y hay que frenarlo a cualquier costo, imagínate Dios. Porque a ese loco había que frenarlo y lo frenaron. Los rusos y los aliados tuvieron que frenar a ese loco. ¿Están entendiendo? Entonces, no es que Dios va a venir y que no, yo soy Dios soberano y te voy a acabar. Eso no trabaja así. Dios le dice a la gente, la homosexualidad no es el plan de Dios y la gente sigue casándose hombre con hombre y mujeres con mujeres. Teniendo relaciones sexuales con animales. Violando niños, sacrificando niños, adorando imágenes. Adorando al diablo. Y Dios tratando con la humanidad. Y la humanidad, al contrario, se burla de Dios
mejor dicho, se quiere burlar de Dios, se subleva y una rebelión y una soberbia abiertamente contra el Creador. Entonces Dios llega un momento donde dice, ya hasta aquí se acabó. Entonces viene la ira de Dios. Cuando tú eres una persona malvada y te resuelta la maldad, tú eres un peligro para ti mismo, un peligro para los demás y para las futuras generaciones. Hay que frenar esa locura. Entonces, cuando Dios toma una decisión tan contundente y radical, no es por casualidad. Hay una razón el por qué. Por eso Dios le dijo a Abraham, porque la maldad de los cananeos no había llegado al colmo de esos pueblos. Oiga, le está diciendo ya a Abraham, antes de que el pueblo de Israel fuera llevado esclavo, como esclavo en Egipto, ya Dios le está diciendo a Abraham acerca de la maldad de los cananeos. Quiere decir que ya Dios estaba tratando con esos pueblos y no se querían arrepentir. Y además ellos sabían, porque eran descendientes de Cam, ellos sabían la historia de Noé y por qué Dios había borrado de la faz de la tierra toda una civilización con un diluvio. Entonces, pongamos atención a su palabra. Vamos a obedecerla. Vamos a vivir como Dios manda y dicta en su palabra. Para que todo nos vaya bien como le fue a Josué y a esa generación. A los que nos están sintonizando, que Dios se les bendiga. A los que nos están viendo, que Dios se les bendiga, que Dios se les guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Nos quedamos los habitantes de la tierra prometida. Amén. Ahora, ¿cómo es la que Cristo se suicidó?